Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos, unánimes, juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos uno solo, nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a orar para que el Señor utilice esta palabra y cumpla el propósito con el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que tengamos vida espiritual y con la vida espiritual sobreabundemos. Entonces oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es la verdad, Señor. Hemos recibido tu palabra como la verdad, como lo que es, como la palabra de Dios que fue revelada por medio del Hijo, Señor, para que nosotros tuviéramos la vida espiritual. Entonces, obra con poder, Señor. Tú dices que tu palabra es espíritu y es vida. Entonces, da la vida, Señor, por medio de la palabra. Que nosotros podamos creer por medio de la fe por tu palabra, Señor, y acercarnos confiadamente, Señor, en el nuevo pacto que tú has establecido por medio de tu sangre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Entienda la vida espiritual. Y es que nosotros hemos hablado muchas veces y tratado como de decodificar las palabras que se han tergiversado de la palabra.
Porque si nosotros no entendemos los códigos de la palabra, si puedo llamarlo así, pues no podemos descifrar la escritura. Cuando no tengo claridad en una sola palabra y yo me acerco, pues ya tiene otro sentido. Se pierde el sentido literal de la palabra. Entonces nosotros hemos tratado en estos meses que hemos estado acá, pues de mirar desde el léxico de Dios y entender qué es lo que realmente quiere decir. Yo les he hablado mucho de la otra iglesia, ¿no? Y a veces hablo como demasiado de eso porque me afectó mucho y yo espero que no caiga. Mire, las iglesias de la que yo tanto hablo que era religiosa, era una iglesia de sana doctrina, que predicaba el evangelio, que estaba pegada a la palabra, pero se desvió. Y ahora hablan de otras cosas. Afortunadamente nos encontramos con Palabra Viva, que es una iglesia que tiene más o menos unos 10 años de fundada por el pastor Diego Albarracín, y lo que colocó el Señor en el corazón de este hombre era volver a la Escritura. Por eso se llama Palabra Viva, yo les he explicado. Palabra Viva viene del vocablo davar, que significa dar la vida por medio de la palabra. Es la palabra que es viva. Por eso a veces nosotros no decimos, yo sé que usted ha escuchado muchas veces que subraye los versículos, pero nosotros le decimos no los subraye, porque es como canalizar en un sentido la palabra. Entonces cuando vuelva a ir a esa porción no puede mirarla de otra manera, pero como la palabra es viva, ¿cuántas veces han escuchado ustedes prédicas de un mismo versículo y es todo un universo distinto? Porque la palabra tiene ese poder, es viva, es dinámica, no se puede canalizar. Cuando se canaliza, entonces pierde ese sentido. Entonces siempre que voy a la porción, entonces pienso en lo que me enseñaron la primera vez y no dejo que el Espíritu obre por esa palabra. Por eso uno puede tener una Biblia de estudio donde uno raya, pero normalmente la que uno lee no debe rayarla para no canalizar ese sentido. Está bien, pero entonces es tratar de no canalizar en el sentido que me mostró el predicador la primera vez, sino dejar siempre que yo me acerque a la palabra, que el Señor me lleve nos lleva a nuevos horizontes, ¿cierto? Nos muestra otras dimensiones de acuerdo también a lo que yo estoy experimentando. Recuerde que el Señor permite situaciones en nuestra vida para ampliar nuestra visión. Eso es lo que el apóstol va a decir, que es la paciencia, ¿cierto? Que el resultado de la paciencia de toda esa prueba es que yo puedo, por medio de la palabra, empezar a entender toda la voluntad de Dios y determinar que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta en mi vida. Entonces, hoy lo que vamos a mirar es cómo entender la vida espiritual, cómo se está moviendo todo esto del nuevo pacto, cómo es que lo de la sangre, porque a veces tenemos cierto ese conflicto, es que yo no he sido lavado en la sangre porque yo no he sentido como que esa sangre no ha venido y me ha mojado, pero no es un evento físico, sino es un evento espiritual. Entonces nosotros, como les decía, celebramos el primer día del mes, la Santa Cena. Y esto, cuando nosotros celebramos el culto, pues estamos mirando en las Escrituras cómo es que Dios está tratando de establecer la relación con el hombre. Entonces, por ejemplo, cuando Dios le dio la orden a Moisés del tabernáculo, entonces es como el primer templo establecido por Dios donde ellos van a rendir el culto. Entonces el culto, ¿cómo se desarrollaba en ese momento? Entonces ellos, ¿cómo hacían para presentarse delante de Dios? Entonces había un lugar que ellos encerraban, ¿cierto? Entonces eran unas telas que bordeaban un lugar grande que se llamaban los atrios, donde podía entrar el pueblo, hasta ahí podía llegar el pueblo, y había un lugar donde se presentaba el sacrificio. Entonces el sacerdote traía un cordero sin mancha, perfectamente criado, para presentárselo al Señor, y era sacrificado en ese lugar, pero el pueblo hasta ese momento no podía acceder a ningún otro lado. Estaban ahí. Entonces él le imponía sus manos sobre el cordero y transfería de alguna manera el pecado del pueblo hacia ese cordero. Y después se sacrificaba esa sangre en el lugar de sacrificio. Después él pasaba al lavacro, se lavaba las manos y continuaba hacia el lugar santo. Y ese lugar era oscuro porque tenía 10 capas de tela encima y lo único que iluminaba adentro era el candelabro, esa luz, y todo tiene un significado espiritual. En esa luz entonces él presentaba unos sacrificios y cuando ya estaba listo y preparado, entonces entraba al lugar santísimo. Pero solo el sumo sacerdote, y tenía que prepararse en completa santidad para que pudiera entrar. Entonces todo el pueblo estaba expectante, ¿no? Porque él era el más santo de todos, el que estaba
preparado para presentar el sacrificio en el lugar santísimo, que había una cortina que se le separaba ese lugar santo del lugar santísimo, y cuando eso era agradable a Dios, entonces venía una nube y se manifestaba físicamente. Eso es lo que se conoce como la Shekinah. Venía esa nube y venía ahí al lugar santísimo, entonces se fusionaba el sacerdote con la presencia de Dios. Eso debía ser una cosa espectacular, porque estaban viendo físicamente una vez al año. Físicamente estaban viendo la presencia de Dios que descendía a ese lugar. Y cuando el sacerdote salía, pues el pueblo se gozaba porque sabían que ese sacrificio había sido agradable para Dios. Entonces él ya salía y con un hisopo o con una varita que utilizaban, rociaba al pueblo con la sangre. Entonces ya, tenemos un año donde Dios va a ser propicio a nosotros. Entonces, nosotros hoy en día, pues no entendemos casi eso, porque dice, pero ¿qué tiene que ver un cordero? ¿Qué tiene que ver la sangre? Porque estamos viendo desde la perspectiva de nuestra cultura. Pero es muy importante entender eso que hizo Dios, porque eso era tipo de algo que se iba a representar en estos tiempos, no para los gentiles solamente, ¿sí? Porque Efesios es una revelación demasiado alta de lo que nosotros éramos y podemos llegar a ser. Entonces él está hablando, vea, es que nosotros en la carne estábamos lejos, que por su pensamiento no podía acercar, que estaba alejado, que éramos un pueblo que no entendíamos porque Dios estaba haciendo unas cosas con un pueblo escogido, pero después nos vincula a todos por medio de un nuevo pacto. Entonces ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que somos un solo pueblo, por ese pacto. Entonces ahora nosotros entramos, y por eso vamos a entender en la parte espiritual cómo es que funciona. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros estábamos muertos. Mire, es que no hay ninguna religión que hable de eso. A veces cuando uno habla de esas cosas espirituales, los mismos cristianos le dicen a uno, oiga, usted tan raro, porque habla tanto del espíritu. Me ha pasado. Y yo mismo, cuando empecé a ir a Palabra Viva y empecé a tomar los seminarios, pues yo decía, pero pastor, ¿usted por qué habla? No nos habla tanto del alma, sino como el espíritu, porque siempre nos han hablado para el alma y para el cuerpo, pero no nos hablan, y es muy importante entender eso, que no está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Quiere decir que la religión nunca habla de la muerte espiritual, va a hablar de la muerte física, pero esa muerte física que nosotros hemos experimentado, por cuando falta algún familiar, pues el dolor que se siente cuando una persona fallece. Pero eso está mostrando, como dice el libro de los Romanos y Hebreos, que estas cosas físicas que nosotros podemos ver con los ojos, están mostrando algo que es espiritual, que es más trascendente. Entonces, si uno siente dolor por la partida física, pues debería sentir más dolor por la separación eterna, que es más difícil. ¿Cierto? Porque esto es temporal. Todos vamos a morir físicamente, pero solo unos vamos a resucitar espiritualmente. Eso es de lo que está hablando Efesios. Entonces miremos lo que dice Lucas 9, 57 al 60. Dice, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, fíjese que cuando el Señor habla, tiene una particularidad, y es que Él está hablando desde toda la voluntad de Dios. Siempre que Dios utiliza un símil o un ejemplo o dice algo, tiene un sentido demasiado profundo. Por ejemplo, él le va a decir a un hombre, sígueme, y él, pues deja que entierre a mi padre. Pues imagínense que a uno se le muera el padre, pues uno ¿qué quiere hacer? Estar allá, ¿cierto? Pero el Señor le dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo así? O sea que hay gente que está viva en la carne, pero está muerta en el espíritu.
Y hay gente que está muerta y también está muerta. Y hay gente que está muerta, pero está viva. Parecen trabalenguas. Pero es porque no tenía la vida espiritual, entonces deje que los muertos entierren a los muertos. Nos va a mostrar otra condición, que uno puede estar vivo en la carne, pero muerto espiritualmente. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que yo tengo vida espiritual? Ahí está la pregunta. Porque no es un hecho místico, yo les he dicho, a veces uno está esperando y uno ve esos congresos, grandes congresos de alabanza y de adoración, y uno va y experimenta un gozo en el alma impresionante, pero si no le predicaron el Evangelio y le mostraron su condición de muerte espiritual, usted va a salir exactamente como entró. Sí, es como ir a un concierto de Van Halen o del Gran Combo de Puerto Rico, no sé cuál sea su gusto musical. Pues uno va Claro, si yo voy y me experimento un gozo, o sea, escuchar a una orquesta en vivo es de una de las cosas que más mueven el alma, porque y si es música romántica, pues uno llora, ¿cierto? Y si es música guapachosa, pues uno disfruta. Pero eso movió solo su alma, no su espíritu, el sentimiento, no el espíritu. Entonces, ¿cómo saber? Porque uno a veces va, como yo les decía, a veces yo fui a varios encuentros de libertad en Cristo, donde claro, uno experimenta un gozo y llega uno que se quiere comer el mundo, pero a los 8 días no fue transformado, sino en su pensamiento. Eso. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber que realmente yo no estoy muerto espiritualmente? O si tengo pues miremos lo que leímos ahorita en Efesios 2, lea el versículo 3. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Cómo sabemos que estamos muertos espiritualmente? Porque nuestro anhelo solo se basa en las cosas de la carne y del pensamiento. O sea, de la carne y del alma. Nuestro pensamiento, cuando la Biblia habla de pensamiento, está hablando de su ser, de lo que es usted, de su voluntad. Eso es el alma, eso representa el alma. Entonces, si yo solo me preocupo por las cosas de esta carne y por hacer mi voluntad, mi pensamiento, pues estoy muerto espiritualmente. Porque cada uno está manifestando una voluntad. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta todo el ser. Porque cuando yo hablo de mi ser, pues estoy hablando de 3 cosas. En eso somos semejantes a Dios, ¿cierto? Porque Dios dice que aunque es el Dios único, pues manifestó 3 voluntades, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pero es un ser, es Dios. No lo podemos separar. Es un solo ser, cada uno manifestó una voluntad. Y cuando nosotros, como seres creados por Dios, manifestamos esas voluntades, pues empezamos a determinar cuál tiene vida. Un bebé nace, ¿y cómo sé que está vivo? Pues porque llora, ¿cierto? Porque hace sus necesidades, porque hace chichi, hace popó, porque llora para que le den comida. Entonces sé que está vivo físicamente. ¿Cómo sé que su alma está ahí? Pues porque tiene, ¿cierto? Aunque es pequeñito, si yo le quito el juguete, ¿cómo se pone? Pues llora, ¿cierto? Patalea. Entonces su alma está viva. Pero ¿cómo sé que está su espíritu? Claro, un bebé es difícil, pero una persona grande, pues ya debe identificar cuáles son las voluntades que se están manifestando. Solo pienso en las cosas de la carne. Fíjese que la Biblia no está diciendo que sea malo, sino que debe haber otra tercera voluntad que se manifieste. Porque esa tercera voluntad es la forma como Dios puede interactuar con el hombre. Porque dice que no es por medio de la carne, que no es por medio del sentimiento, del pensamiento, sino que es por medio del espíritu. Hablar del espíritu es complejo, en ese sentido, porque es intangible. La mayoría de las personas no conocen esa condición. Entonces, cuando uno nace, pues tiene unos ciertos anhelos. Ya vimos, el apóstol Pedro va a hablar de lo que nosotros aprendimos de nuestros padres. ¿Cierto? ¿Cómo nos enseñan nuestros padres? Pues el papá le va a decir, sea bueno, ¿cierto? Cásese con una buena mujer o con un buen hombre, trabaje, sea juicioso, no robe, y trate de hacerse su casita, su carrito, si viaja, pues chévere, estudie. Pero hasta ahí llega eso.
Entonces cuando uno dice, no, pero yo siento que hay algo más, entonces trato de buscar para el alma y confunde las cosas del alma con las cosas del espíritu. En la religión se enseña a hacer algo para merecer esa redención. ¿Sí? En la religión nos enseña que hay que hacer algo. O sea, sí hay algo más, sí, todos sabemos que hay algo más, que hay un anhelo interno que no podemos saciar a veces. Pero la religión le enseña que es por medio de cosas, de hacer, por ejemplo, de confesarse, de hacer buenas obras. ¿Sí? Pero ¿cuáles son? El apóstol está diciendo aquí en Efesios que nosotros, que el Señor de antemano nos preparó para hacer buenas obras. Ahí pareciera que fuera contradictorio. Primero dice que es por gracia, para que no nos gloriemos. Pero después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después dice que hay unas buenas obras preparadas para que nosotros anduviésemos en ellas. Parece contradictorio, ¿cómo así? No es por obras, pero tengo... Entonces aclaremos eso, miremos lo que dice Marcos. Antes de, ahí mismo en Efesios, miremos el versículo 10, lo que estoy diciendo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, presten atención un momento acá. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por el sacrificio de Cristo nosotros somos limpiados. ¿Sí? Podemos presentarnos por la fe, porque ahora creemos que ese sacrificio es suficiente para mí. Y me presento por la fe. No por obras, sino por la fe en Cristo. Pero una vez que tengo la vida en Cristo, tengo vida espiritual, entonces tiene que manifestar buenas obras. Pero ¿cuáles son las buenas obras? Ahí hay otro dilema, porque nos van a mostrar que las buenas obras es cumplir la ley. Sea bueno, tenga buena moral, tenga ética. Pero miremos en la luz de la Biblia, ¿qué son las buenas obras? Marcos capítulo 14, verso 3 al 9. Sí que la Biblia no es difícil de entender, lo que pasa es que como tenemos otros conceptos, esa cita no la cumplí. Marcos 14, 3 al 9. Sí. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Imagínense, en el tiempo de Jesús no existen los bancos. Entonces las mujeres ahorraban de esta manera. Entonces ellas iban comprando un vaso de alabastro y empezaban a almacenar ahí el nardo, ¿cierto? Entonces iban almacenando y ese era su ahorro. Y ella había ahorrado casi lo de un año de trabajo, porque dice que se podría vender en más de 300 denarios. Un denario era el salario que se le pagaba a un trabajador por el día. Un jornal. Entonces más o menos es como si usted hubiera ahorrado su salario durante casi un año. Y lo había ahorrado en ese perfume carísimo. Por ello se sorprenden, dicen, uy, ¿cómo fue
Entonces fíjense que ahí está hablando de dos cosas, de las buenas obras espirituales y de las buenas obras en esta tierra. Porque primero dice, no, déjela porque ella está haciendo la buena obra. Y después le va a decir, a los pobres los van a tener todo el tiempo. Entonces está hablando de dos tipos de buenas obras. Pero la buena obra por la que ella va a ser reconocida, donde se predique este evangelio, imagínense, han pasado más de 2016 años y nosotros estamos recordando a esta mujer, porque dice que donde quiera que se predique este evangelio, va a ser reconocida porque ella hizo una buena obra. ¿Qué reconoció? ¿Qué reconoció? Que sus cosas materiales, aunque son muy valiosas, no se comparan con el servicio a Jesús, a Dios. Es que a veces la palabra alabanza y servicio en la iglesia tienen la misma connotación. En otra versión dirá que ella alabó al Señor con ese acto, que se rindió. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nos rendimos delante de Jesús, rendimos nuestra vida a tal punto que nada en este mundo se compara con estar rendido sirviendo a Dios. Eso es lo más alto. Ese es cuando uno tiene la vida espiritual, pues empieza a aclararse ese pensamiento, que nosotros no estamos diseñados aquí para hacer grandes riquezas, aunque la Biblia no dice que es malo. La Biblia dice que no es malo el dinero, que lo que es malo es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no que tenga el dinero o hacer cosas para la carne, sino que no sepa diferenciar para qué quiere tener esas cosas. El Señor le va a decir que había un hombre que tenía mucho dinero, ¿cierto? Y guardaba en sus graneros y tenía más, entonces agrandó sus graneros y se paraba al frente del granero y decía, alma mía, regocíjate porque tienes muchas cosas. Y el Señor le va a decir, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que tú has hecho, ¿de quién va a ser? ¿Se da cuenta? Que nos gastamos toda nuestra vida en conseguir para saber. Mire, no sé si les conté la vez pasada, hay un hombre que pasó toda su vida coleccionando libros. Y más o menos esa colección, y no coleccionaba cualquier libro, el tipo tenía muy alto nivel intelectual y compraron libros costosísimos. Y cuando evaluó cuánto más o menos había invertido en su colección de libros, pues había más o menos unos 250 millones de pesos en libros en su biblioteca. Cuando él murió, los hijos cogieron esos libros y un señor vino y dijo, ay, denme 5 millones de pesos por eso y lleves eso. Y él gastó su vida en eso. Pero fíjense lo vano que es eso cuando usted lee el libro de Eclesiastés. Lo escribe Salomón, que dice la Biblia que no ha existido ni existirá hombre más millonario, más afortunado que él y con más sabiduría. Y él empieza a mirar todo eso que él tiene. Imagínense que no existe todavía un hombre tan millonario que tenga tantas cosas como tuvo Salomón. Y él va a empezar a mirar todas esas cosas. Cuando le escribe el libro de Eclesiastés, dice vanidad de vanidades. Todo en esta tierra es vanidad, porque todo esto pasa. Pero la Biblia dice que solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque todo, pues no he visto el primero que lo entierren, bueno, a Tutankamón lo enterraron con todas sus pertenencias, ¿no? Pues después lo saquearon, pero nadie se puede llevar esas cosas. Entonces, fíjese que otra vez volvemos a que la vida espiritual es lo que es realmente trascendente. Entonces, desperdiciamos nuestra vida en hacer algo que es vano y dejamos de lado eso que era realmente importante, que era nuestro espíritu, las cosas espirituales, conectarnos con Dios, trascender espiritualmente. Entonces vamos a tratar de desenvolver todo este mito y lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es espíritu. Mire lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 21 al 26. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta porción de esta conversación de Jesús con la mujer samaritana es un lenguaje muy alto espiritualmente. Yo sé que usted ha escuchado a muchos predicadores diciendo que esta mujer era una bandida, porque el Señor le va a decir: 5 maridos tienes y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la gente va a hablar en contra de esa mujer diciendo: sí, ve que esa mujer como que es una prostituta, ¿cómo se ha metido con...? Pero no, resulta que la mujer es demasiado piadosa. Es que en la ley del levirato decía que si una mujer se casaba con un varón y el varón se moría y no le había dado un hijo, entonces ya estaba obligada a casarse con el familiar más cercano. Y después, si ese no se moría y no le daba, entonces tenía que casarse con el siguiente. Entonces ella ha tenido 5 maridos, pero ninguno le ha dado descendencia. Y el que ahora tiene tampoco es porque ¿qué? Porque no le ha dado descendencia. ¿Se acuerda cuando está hablando con los saduceos el Señor, que vienen como ellos no creen en la resurrección de los muertos, entonces le van a preguntar eso? Le dicen: bueno, una mujer tuvo 7 maridos, se casó con el primero y no tuvo descendencia, se casó con el segundo y no tuvo descendencia, y con el séptimo no tuvo descendencia. Cuando llegue al cielo, ¿con cuál de esos va a ser el marido? Y dice: no, es que el cielo no se trata de esas cosas. No está entendiendo espiritualmente, ¿cierto? Que ahora es en espíritu, que ya no va a haber hombre y mujer, ni judío ni griego, sino un espíritu. Entonces no está entendiendo eso, y segundo, nos está aclarando que esta mujer es una mujer que es piadosa, que está buscando cumplir la ley. Y es más, cuando él le dice que él es el Mesías, lo primero que le pregunta: ¿dónde se debe adorar? ¿Dónde se debe adorar? Porque es que los samaritanos provienen de las 10 tribus que se rompieron después de que Jeroboam, hijo de Salomón, por medio de su mala administración, abriera las tribus, las 12 tribus, en 2 tribus, y Judá y Benjamín y las otras 10 tribus. Entonces, ¿de dónde van a venir los judíos? ¿De dónde viene la salvación? Le va a decir el Señor, le está mostrando eso. Ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene ¿de dónde? De la tribu de Judá, de los judíos, porque de esa descendencia venía la promesa. Jesús ya sabía pues que Él es descendiente de esa tribu. Él es el Mesías, el cumplimiento. En la Biblia solo se va a manifestar a 2 personas, al ciego y a esta mujer, que les va a decir claramente: el Mesías es el que está hablando contigo. A los otros nunca les dijo: yo soy el Mesías. Los judíos se rasgaban las ropas: dinos si tú eres el Mesías, el Cristo. No les decía. Pero no ven las señales, no ven las manifestaciones, ¿qué más quieren? Pero a ellos sí les dijo. Entonces fíjense que esa charla es poderosa, porque si ustedes leen el capítulo 3 de Juan, tuvo una charla con un hombre que es un principal de una sinagoga, que es un duro de la ley, pero no puede establecer una conversación espiritual, porque él no entiende. Porque la religión a la que él pertenece, que es una de las mejores religiones que es la judía, pues solo hablan de ritos y de costumbres y de cosas humanas, pero no hablan de cosas espirituales. Entonces cuando Jesús le quiso decir: te es necesario nacer de nuevo, él no entiende, se raya, él no. ¿Cómo así que es necesario? ¿Toca meterse otra vez? No le puede dar. Precisamente es en lo menospreciado y débil que él utiliza para que no sea la gloria de los hombres. Cuando llega este grandote Goliat a retar a los ejércitos de Israel, pues ¿quién era el más grande? El rey era el que se podía enfrentar a él porque era alto. ¿Sabes lo que decía? Este era un gigante, pero Saúl era altísimo también, pero estaba ahí encerrado temblando. Y cuando llega este pastorcito a traerle la comida a sus hermanos, que eran guerreros que podían enfrentarlo a él, que tampoco se enfrentaban, pues va a utilizar eso para que la gloria no haya sido, porque si él fuera fuerte, ¿cierto? Si hubiera sido Saúl, pues, no, yo le derroté porque yo soy buen guerrero. Entonces la gloria hubiera quedado. Pero entonces se manifiesta es así, para que la gloria siempre sea de Dios. Pero entienda que siempre está hablando de cosas que son espirituales. No se quede solo en este plano, porque entonces eso sería una religión. La religión está tratando de
de subir las cosas del alma al nivel espiritual. ¿Sí? Entonces tiene que hacer algo, tiene que portarse de tal manera. ¿Sí? Entonces en la carne, ¿qué tengo que hacer en la carne? Pues aunque la Biblia habla del ayuno, ellos van a mostrar el ayuno y el Señor va a hablar también de eso. ¿Cómo son los que ayunan en Israel? Pues se presentan sin lavarse la cara ya así, todos desgalamidos, diciendo que están ayunando y ya tienen su recompensa. Que los vieron. Dice, ay, sí, está ayunando. Pero no, dice, no, si tú vas a ayunar, lávate la cara y preséntate como... Y que nadie se dé cuenta para que la recompensa sea con Dios. Sí que funciona distinto. Ellos quieren mostrarse, no se hagan en las primeras filas, donde todos quieren mostrarse, háganse en las últimas, no sea que llegue uno más importante que usted y lo pare y lo mande para atrás. Siempre muestre, no es una vana humildad, una humildad aparente, sino real. Reconozca que cuando usted está espiritualmente bien, uno no tiene necesidad de vanagloriarse. Uno siempre tiene como esa necesidad, ¿cierto? Entonces llega a algún lugar y está hablando con alguien y, no, yo me compré tal, no, pero sí, no, yo también me la compré. O sea, uno nunca quiere dejarse como de otra persona cuando su espíritu está muerto. Pero como ya nuestro interés no es ese, sí la tiene, ay, qué bueno, gloria a Dios, me alegro por ti, Dios te bendiga. Ojalá puedas utilizar eso que Dios te dio para hacer la obra. Ya uno no piensa en otro, sí, ya uno no siente esas, antes como que se le constreñía a uno por acá, y como así que se compró eso, no, yo me tengo que comprar, no, me tengo que comprar mi iPhone 6 porque yo no puedo andar con... ¿Se da cuenta cómo funcionan las cosas de este mundo? Entonces la gente, mire, en Transmilenio, la gente le suena una flechita esa si no la contestan. Por ahí se esconden y la apagan. No, qué pena. Pero tiene el iPhone 6 y no para, desde que subes hablando y chateando, que tiene que mostrar, esa es su gloria. Entonces, hoy en día es un delito en Bogotá, en Transmilenio, andar con una flechita. Entonces uno habla con una flechita y la gente lo mira, uy, yo tengo mi iPhone 6. Entonces fíjese que así funcionan las cosas, pero entonces ellos quieren mover las cosas del alma, la moral y la ética. Entonces dicen, no, usted tiene que portarse bien, tiene que ser bueno. Entonces si usted no fue bueno, entonces se confiesa y vaya y hace algo para merecer merecer la redención. Tiene que rezar 10 Padres Nuestros de Ave María y llevarle cosas a los pobres. ¿Se da cuenta que el Señor está hablando de todo eso? A los pobres siempre lo van a tener. O sea, está hablando de que esas son buenas obras, pero no son las buenas obras de las que está hablando Efesios, para las cuales nosotros, las buenas obras de las que está hablando Efesios es que nosotros rindamos nuestra vida delante de Dios, que aún lo más valioso de nuestra vida no represente nada con tal de estar a los pies de Jesús. Eso es lo que representa. Yo sé que esto lo van a utilizar los predicadores para decirles, sí, ve, ustedes tienen que traerme lo de 300 días de trabajo para que el Señor se agrade de ustedes. Lo utilizan los malvados para hablar de finanzas. No está hablando de finanzas, que eso es demasiado vano y no está entendiendo que son las cosas espirituales. Que no quiere su dinero, que su dinero perezca con usted, le dice Pedro al mago, ¿no? Tu dinero perezca con tú. No es así. Ay, véndame el favor del Espíritu Santo, yo también quiero ese poder. ¿Cuánto vale? Miserable, que no se trata de las cosas de este mundo, que es algo más alto, es trascendente, es espiritual. Entienda, por eso se llama, entienda cómo funcionan las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que está buscando el Padre? Ahí le está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que está buscando el Padre? Volvamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 otra vez. Jesús le dijo, no, mentira, es 21. Versículo 23 de Juan 4. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es que el servir, estamos hablando que adorar no solamente es cantar. Fíjese que no estoy diciendo que no es cantar, no solamente, porque claro, cuando usted canta, pues está adorando también al Señor. Le está manifestando por medio de la alabanza su sentimiento.
y su necesidad de Él, ¿cierto? Pero no solamente es cantar. Cuando la Biblia habla de adorar, está hablando de servir, ponerse al servicio, dejarse usar, como un vaso de barro que se deja usar. A pesar de que es de barro, tiene un contenido demasiado valioso. ¿Por qué? Porque se deja usar. ¿Y quién se puede dejar usar? Cualquiera, no hay una condición. No, es que usted tiene que tomar el seminario de no sé qué y tiene que ir a los 40 días de ayuno y tiene que ir para que sea digno de servir en esta congregación. No dice de servir, de ser líder en esta congregación. Y no se trata de eso, es al contrario. El servicio, el Señor le dice a dos que están peleando los discípulos, ¿quién es el mayor de nosotros? ¿Alguno de ustedes dos quiere ser el mayor? Entonces sirva. ¿Se da cuenta que no funciona? Funciona al revés. A veces es al revés. Si yo quiero enaltecerme, no es así. Si yo quiero hacer, no es así. Que el Señor lo dé, eso es lo que la Biblia llama la inspiración, que yo pueda dejarme usar por medio del Señor, por medio del Espíritu. Entonces, el servir solo es posible en espíritu y verdad, pero la vida espiritual y la verdad vinieron solamente hasta Jesucristo. Entonces, David adoró en espíritu y en verdad. No podía. Porque Jesús, fíjese que los congresos de adoración se basan en ¿quién? En David, el verdadero adorador. Pero resulta que él no adoró en espíritu y en verdad, porque mire lo que dice. Yo sé que ya me están mirando raro, entonces miremos lo que dice Juan 1:17. Juan 1:17. Pero no dice que adoró en espíritu y en verdad. Ahorita vamos a entender eso. Juan 1:17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vino la verdad y la gracia? Por medio de Jesucristo. Por la gracia nosotros tenemos vida espiritual. Entonces ahora podemos adorar en espíritu. ¿Se da cuenta? Que no podía porque su espíritu, David estaba bajo la ley. Y en la ley hay muerte, hay maldición. Su espíritu seguía muerto. Lo que pasa es que ellos van a ser juzgados, después lo vamos a aprender de otra manera por la ley. La justicia de Dios es, lógicamente, ¿no? Claro, porque fueron siervos que entregaron su vida, pero ellos no alcanzaron, murieron como siervos, pero van a tener otro juicio. Pero ahora como ya está la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesús, por eso dice que la ley vino por medio de Moisés, pero está marcando un cambio en la manera que Dios va a empezar a relacionarse con el hombre de ahí en adelante. De ahí en adelante. Por eso también la Santa Cena marca eso. Un nuevo pacto en su sangre, de ahí en adelante. Porque de ahí para atrás no podían tener vida espiritual porque la vida, ahí en Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, el restablecimiento de la vida espiritual va a venir por medio de Jesucristo, de la sangre, de un nuevo pacto, donde vamos a tener vida espiritual y vamos a tener la verdad. Igual, pastor, con los que no han recibido al Señor, con los que no han creído, con los que nosotros en algún momento llamamos incrédulos, también, pero son piadosos, aman a Dios, a su manera. El Señor hace justicia. Claro. Porque ellos se enojó mi mamá cuando yo me convertí. Ella me dijo, entonces, ¿qué? Mi papá y mi mamá, ¿qué? O sea, mis abuelitos. Porque ellos, pues si a ellos no llegó el Evangelio, el Señor va a hacer justicia con ellos. O sea, nadie puede... Él no es injusto, claro. Después vamos a ver lo que va a decir el apóstol Pablo, que por la fe del Padre, bueno, pero sí, lo que estamos hablando es que el servir con espíritu y en verdad. O sea, recibimos el espíritu porque el Efesios está haciendo claro en que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que la vida la recibimos por la fe, por la gracia, en un nuevo pacto establecido por Jesús. Ya no es por lo que yo pueda hacer, por mis obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero una vez que por la fe yo creo y recibo la palabra, y es vida en mí, o sea, el espíritu mío es renovado, es lo que el apóstol Pablo va a llamar la regeneración. O sea, que mi espíritu, después Romanos va a decir que así como el pecado entró por un hombre, también la resurrección por medio de un hombre. Está hablando de eso. Es que cuando, me estoy adelantando, pero nosotros
quiero que entiendan es que esa adoración de David era agradable a Dios, claro que sí, pero no era en espíritu y en verdad, porque la verdad y el espíritu vinieron, la vida y el espíritu vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ahora nosotros hacemos un culto más alto. ¿Qué le dijo Jesús a los hombres? Cualquier de los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan. no hay uno más grande que Juan, de los nacidos de mujer, pero el más pequeño en mi reino, ¿qué es? Mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan aún estaba en la ley. Había una limitación. Claro, además que sobre ese espíritu, ahí terminando Efesios, que me parece espectacular, en Efesios 2, el último versículo es súper clave de algo que estábamos hablando la semana pasada. Sobre un espíritu muerto no puede venir el Espíritu Santo. No puede venir. Dice ahí el versículo 22. En quien vosotros también sois Juntamente. edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cómo es la morada de Dios en nosotros? En el Espíritu. ¿Por qué no puede el Espíritu Santo venir sobre una persona inconversa? Porque como no tiene fe, su espíritu está muerto, desconectado, no puede venir el Espíritu. Pero la morada de Dios en nosotros es por el Espíritu. O sea, ¿señora? Es como un Wi-Fi, ¿cierto? ¿Todos tenemos Wi-Fi? Claro. ¿Todos estamos conectados a la Wi-Fi? No. ¿Qué necesita? La contraseña. Por más que me esfuerce, si no me da la contraseña, no me puedo conectar. Eso es lo que hace el nuevo pacto, eso es lo que hace la sangre de Cristo. Eso es lo que hace la fe. Que ahora esa Wi-Fi está activa y ahora tengo acceso a todo un universo. Se llama la verdad. Ahora recibo la información de Dios. El primer paso es la fe genuina en Cristo. Por eso no debe evaluarse. ¿Cuál es mi preocupación hoy en día? ¿Cuál es la voluntad que quiero sosegar? ¿Solo las cosas de la carne? ¿Solo las cosas del alma? ¿O también las del espíritu? Entonces yo empiezo a descubrir ahí ese anhelo por hablar, ese anhelo por orar, el anhelo por leer, el anhelo por agradar a Dios, aunque esté en lo oculto, como dice Efesios, ¿cierto? No solamente cuando me vean. Lo más difícil es cuando no me ven. Porque nosotros todos aquí, pues, pero ¿cómo soy? Claro, por ejemplo, anoche mismo yo tuve una discusión con Ruby. No, es que en los matrimonios cristianos no hay discusiones. Pero yo por dentro estaba pensando, ¿quién está orando ahí? ¿Quién está orando ahí? Porque debe haber algo glorioso, quiere manifestar Dios y algo se está impidiendo. ¿Por qué se levanta por una bobada una discusión? ¿Sí ve que con las cosas de este mundo yo puedo dañar mis cosas espirituales? Entonces, por un momento dice, no, entonces podría un momento decir, no, voto todo y no hago nada. Eso es lo que está buscando el enemigo, que yo me rinda, que no le sirva a Dios, con la congoja de espíritu. Eso es lo que va a decir el libro del Éxodo, ¿cierto? Bueno, entonces dice que lo que está buscando el Padre es que le adoren en espíritu y en verdad, pero solo fue posible adorar en espíritu y en verdad hasta cuando vino Jesucristo. Mire lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 7. Es que no tenemos ese tiempo, porque cuando uno lee Génesis a los ojos de la palabra, pues es que se abre todo el panorama, porque uno está pensando, mire, la religión nos enseñó que Dios creó un muñequito de barro y lo puso ahí y lo sopló y entonces el muñequito empezó a moverse y tuvo vida. Entonces esa es la vida de la que está hablando la Biblia, la vida de la carne. Pero miremos lo que dice Génesis 2, capítulo 7. Entonces Jehová Dios formó. 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el ¿qué? Entonces fíjese que el hombre ya era hombre, o sea, ya era un ser, pero ahora le dio vida espiritual. Entonces ya es completo. ¿Para qué le dio la vida espiritual?
Pues para que se pueda relacionar con Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu, es lo que estamos aprendiendo hoy. Es por el pecado. Por eso fue que tuvo que suceder todo esto. Pero así debería de ser, porque muchos predicadores van a decir, no, es que Jesús es el plan B de Dios porque se le dañó todo por el pecado. O sea, el hombre le dañó el plan a Dios. No, estaba establecido así. Después vamos a ver por qué tenía que entrar el pecado por Adán, pero estaba establecido así. Y fue por ese pecado que nosotros rompimos esa relación. Pero fíjese que dice que era el hombre ya un ser. El hombre, cuando dice hombre es porque ya es un ser viviente, pero a él le da aliento de vida para que tenga la vida espiritual, para que se pueda relacionar con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, por ejemplo, uno mira el ser animal. ¿Sí? El ser animal tiene alma y tiene cuerpo. ¿Por qué sabemos que un animalito tiene alma? ¿Le ha pasado que a veces uno llega a la casa del perrito y se esconde y se queda por aquí y dice, no, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sí? O uno lo puede reprender y le puede corregir su moral y su ética con un periódico. Uno lo corrige y él ya se porta bien. Se da cuenta que eso es lo que hace la religión. Eso es un periódico que nos transforma en la ética y en la moral, pero el espíritu sigue muerto. No es así. Pero nosotros somos, o hasta Adán en ese momento era más o menos como un animalito. Ahorita lo vamos a ver. Era un ser animal. Pero lo que Dios quería era que fuera un ser espiritual. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con el hombre que ya era un hombre, que tenía cuerpo y alma, y que le dio ese soplo o hálito de vida? Es que a veces cuando uno mira en el original es un poquito más entendible que lo que Él le dio fue de su misma esencia, de su espíritu. Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Entonces, ¿qué puso en su corazón? Eternidad. Puso eternidad. ¿Cómo puede poner eternidad Dios en el hombre? Si el hombre va a volver al polvo de la tierra, pues en el espíritu. Puso eternidad, o sea, le dio de él mismo. Ahí enseguida mire lo que dice el 3:21. Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo hacia la tierra? ¿Sí? O sea, hay dos esencias en el hombre. Una que va a subir a Dios y otra que se queda en esta tierra. Mira ahora lo que dice Eclesiastés 12, versos 6 al 8. ¿Listo? Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces fíjese que está mostrando dos esencias que tiene el ser humano. Una que es animal. Yo sé que ahorita me miran como que, ¿cómo así que animal? Una que es animal y otra que es espiritual. La animal, hablando del cuerpo, vuelve al polvo de la tierra. Sí, el Señor dijo, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos. O sea que esta carne vuelve a ¿dónde? ¿Pero qué vuelve a Dios? El espíritu que le dio. Ahí es donde nosotros daremos cuentas de lo que hicimos con el espíritu que nos dio. Que nos dio espíritu ¿para qué?
O sea, ¿cuál era el propósito de Dios en el principio con Adán? Porque le dijo primero, para la carne, pues coma de todo lo que le doy ahí, ¿cierto? Para el alma le haré ayuda idónea, para sus sentimientos, para que sea complemento, ayuda idónea. Pero para el espíritu le dio el mandamiento, no comas, para que sustente su espíritu. El mandamiento está tipificando la relación eterna con Dios por su palabra, por lo que Él dice, que si yo hago lo que Él dice, voy a tener vida. Cuando yo recibo esa revelación de que es sustento mi espíritu por lo que Él me dice, como cuando el papá le da el consejo al hijo. ¿Para qué le da el consejo? Pues para que le vaya bien, ¿cierto? Para que no tenga problemas. Quizás para que no muera. Porque si le dice al hijo, cuando saques el carro, por favor, no bebas. ¿Cierto? No mezcles la gasolina con el alcohol. Es muy buen consejo porque quizás puede morir. Pero el hijo está en la total libertad de tomar o no tomar el consejo. Porque tiene una voluntad. Y si hace lo que dice el padre, pues vive. Y si se niega a hacer lo que dice el padre, muere. Eso es más o menos lo que está tipificando. Entonces, miremos lo que dice Éxodo, capítulo 6, 6 al 9. Capítulo 6, 6 al 9. Éxodo 6, 6 al 9 dice. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahí está la clave. El Señor le manda un mensaje a su pueblo. Mire, yo los voy a sacar de esta tierra porque tienen tareas pesadas ahí y ese no es mi propósito. Egipto en las cosas espirituales o en este tiempo representaría el sistema que nos trata de someter, que nos pone tareas pesadas. Pues es que un trabajo es pesado y por eso pagan. Por eso es que pagan, porque es difícil. Entonces uno desarrolla una labor. Pero esa labor podría ser que sea tan pesada que yo no me preocupe sino solamente de eso. Por eso dice que cuando Moisés les hablaba, ellos no podían escuchar. ¿Por qué? Por la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Pero es que eso era que nos lo quería sacar el Señor. Entonces en este tiempo es igual. ¿Por qué no escuchan las palabras del Señor? Porque están preocupados cómo pagar las cuotas del iPhone 6 que sacó a 36 cómodas cuotas de 120,000 pesos. ¿Sí? Entonces eso genera la congoja del espíritu. Entonces no puede escuchar. La gente no escucha, se les predica, pero no pueden escuchar porque su espíritu está congojado por la dura servidumbre, porque no tienen tiempo para escuchar. Porque, es que el domingo le toca trabajar, es que el sábado por favor colabórenos, no, que es de domingo a domingo el empleo y yo estoy sin empleo. ¿Se da cuenta? Que el sistema, o sea Egipto, siempre quiere venir a reprimir para que su vida espiritual no crezca. Siempre ese es el objetivo de Satanás, que nosotros, el maligno pone eso, es que estemos esclavizados bajo más servidumbre para que el anhelo del espíritu desaparezca totalmente. Entonces, ¿cuál es su anhelo? No, pues comprarme la casita, estoy ahorrando, o no sé, meterme en un crédito, a ver si me compro el carro, hacerse la cirugía. ¿Cuál es su anhelo? Ahí también se puede dar cuenta depende de su anhelo, si su espíritu está vivo o está muerto. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál será mi anhelo? ¿Será servirle a Dios? ¿Será rendir? ¿Será
no estamos diciendo que no sea bueno, ¿cierto? Porque es que cuando no le hablan de la carne uno cree que es lo malo, pero fíjense que dice que las cosas de la carne pueden ser buenas. Se puede perder en esas cosas de la carne. Porque a veces cuando nosotros nos dicen carne pensamos inmediatamente en algo malo. Pues porque desde Platón y el neoplatonismo va a hablar acerca de que la carne es mala, que el pensamiento es lo más alto y que la carne no sirve para nada, pero resulta que no. Nosotros nuestra carne la utilizamos también para hacer las buenas obras, porque entonces ¿cómo vinieron ustedes acá en espíritu? Pero por eso dice el enemigo del hombre es el mundo, el demonio y la carne. Uno debe utilizar las cosas del mundo para algo bueno. Claro. Pero ya sabemos cuáles son las buenas obras, porque es que yo puedo hacer buenas obras en esta tierra, pero no trascienden a esta tierra. Por eso dice, pobres siempre van a tener con ustedes. Claro, es que cuando uno es, se me fue la palabra, Yo pienso, pastor, señora. Si está ahí referente, mientras usted piensa en Sí. eso, hago el comentario a los demás. Quizás esa pobreza no es solamente refiriéndose a la condición económica, sino a también a la condición espiritual. Por Claro. eso él dijo el que a estos pequeñitos avergonzar, escandalizar, hermano, valiera ponerse la piedra del molino, Y echarse él tira un asno y echarse al mar. No se refería al bebé, al pequeñito, sino a los pequeñitos. Exacto. De espíritu. Entonces, es que yo puedo hacer cosas que, por ejemplo, cuando ustedes hacen algo bueno por alguien, ¿cómo se siente? ¿Cierto? Por ejemplo, ay, la viejita estaba en la calle y le dimos de comer. Y llega uno, ay, sí. Y uno, si estas cosas de este punto generan ese gozo, imagínense hacer las buenas obras que está pidiendo el Señor, que son espirituales. Dar la vida. Pues es un gozo más alto, igual, en el espíritu. Más alto, es más alto. Por eso muestra que todas las cosas de este mundo sirven para entender las cosas que son celestiales. Y Jesús está hablando magistralmente ahí para que entendamos las dos cosas. Entonces estamos hablando que nosotros tenemos, bueno, miremos lo que dice Colosenses 2, 20 al 23, antes de seguir. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se da cuenta que uno quiere, por medio de esta misma carne, someter a la carne? Y tiene cierta apariencia de que sí es así. Entonces uno, por ejemplo, uno podría, en la religión le dicen a uno que uno haga una novena, por decir algo. Y tiene la apariencia de que sí. ¿Cierto? Entonces, o subir arrodillado a Monserrate, o flagelarse. En caso Viernes Santo, sí. O meter en el zapato grande. Eso. Tiene cierta apariencia de que por ahí es, pero eso no es capaz de someter a la carne. Porque para someter a la carne tiene que tener vida espiritual para que esa voluntad le ayude. Porque todo lo que yo haga por mi condición, pues va a ser bajo mi esfuerzo. Y uno, ¿cuántas veces hemos prometido bajar de peso, subir de peso, hacer ejercicio? ¿Cierto? Entonces se promete, pero a los 8 puede durar un mes, 2 meses y al tercero. Pero si es por el Espíritu, sí puede, porque es trascendente, el ayuno es un ejemplo espectacular, porque en el ayuno estamos mostrando, se van a manifestar las 3 voluntades claramente. Yo me despierto y ¿qué es lo primero que me pide el cuerpo? Pues dame de comer. Y después el alma le va a decir, oiga, así como que está siendo muy duro, démosle algo de comer al cuerpo. Pero el Espíritu le va a decir, no, resistamos porque es más poderoso. Pues, fíjate que ahí se están manifestando las 3 voluntades, o sea que en el cuerpo sí hay 3 voluntades. Entonces, ya leímos Colosenses. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Según Isaías, en el capítulo 32. Sí, no, lo que pasa es que bueno, exacto, bien. Quitar las cadenas. Liberarnos del yugo, sí. 1 Corintios 15. Y aquí
quiero que presten mucha atención a esta parte porque aquí vamos a entender algo bien importante de esto que es del Espíritu. Primera Corintios 15, 44 al 50. ¿44 al 50? ¿Señora? Es que yo tengo la otra versión. Entonces... Mejor, sí, ahí algo incluso dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Se da cuenta que está mostrando la diferencia entre el Adán que no tenía espíritu y el que tenía espíritu? Era un alma viviente, después de que recibe el espíritu es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Entonces, ¿cuántos cuerpos tiene usted? 3. Ahí dice que ¿cuántos? Tenemos 2 cuerpos, ¿cierto? Dice que tenemos cuerpo animal y cuerpo espiritual. Pero lo espiritual no es primero. Estábamos leyendo en el Salmo: en pecado me concibió mi madre. O sea que ¿cómo nacemos nosotros? Muertos espiritualmente. O sea que está vivo solo un cuerpo, ¿cierto? O sea que lo espiritual no es primero, es primero lo animal. Nacemos. Después, por la fe en Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo por el cual clamamos Abba Padre. Ahora tenemos 2 espíritus: el Espíritu de Cristo por la palabra y el cuerpo. Entonces el alma ahora está contenida en dos cuerpos. Entonces cuando está en esta tierra no se nota que el espíritu esté muerto porque el alma la está conteniendo el cuerpo físico. El problema es cuando muere. El cuerpo espiritual está muerto, va a estar muerto eternamente. Fíjese que muerto no es que no exista, sino que está desconectado, como la Wi-Fi que no tiene la clave. Sí, está desconectado. Está ahí, sí, pero está desconectado. Pero cuando muera, el espíritu, el cuerpo espiritual lo va a contener y va a volver a Dios y nos vamos a presentar delante de Él. Imagínense. Por eso nosotros tenemos que entender que el espíritu es un cuerpo que va a sustentar nuestra alma cuando nosotros partamos de acá. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos conciencia? El Señor, uno no pierde la conciencia cuando muere, porque su alma, así como tenemos conciencia ahora, porque el alma está contenida por el cuerpo, cuando el alma esté contenida por el espíritu también tendremos conciencia. El Señor narró la historia del rico y Lázaro. Cuando él murió, no fue al infierno, dice que fue al Hades, y después el otro fue al paraíso. Y uno miraba desde el otro y decía: ay, de que me traban. Pero los dos tenían conciencia de lo que estaba sucediendo en cada lugar, porque el cuerpo espiritual sustentó su alma para presentarse. ¿En cuál lugar? En el que tomó la determinación voluntariamente. En el seno de Abraham, va a decir ahí, ¿no? Fíjese que es voluntariamente. Por el ejemplo de los 2 ladrones en la cruz es clave para saber cómo es la condición de cada persona. El Señor estaba crucificado, había uno acá y otro acá. Uno que le pedía: si tú eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros. Entonces está pidiendo ¿para qué? Para los deseos de la carne. Quítame este dolor. No necesito sino que me saques de acá, que me quites este dolor. Y el otro vio espiritualmente. Señor, lo reprende al otro y lo va a reconocer, porque dice: cuando estés en tu reino, o sea, lo vio, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí.
Y uno le dijo, oiga, ¿cómo se le ocurre pedirme eso si usted no ha hecho el seminario de los 40 días? Y no ha hecho ayuno y no se ha presentado al templo. No se ha bautizado. Le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es espectacular. Ese es el poder de conocer a Cristo. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Terminemos leyendo Romanos. Se me quedó mucho por fuera, pues que el tiempo es terrible. Leamos lo que dice Romanos 8, 1 al 6. Romanos 8, 1 al 6. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, esperamos que lo encuentre Max. Romanos 8, 1 al 6. Romanos 8, 1 al 6, sí, dice. Ahora pues, ninguna condenación hay. 8, 1 al 6, sí, ahí sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí se entiende qué es andar conforme a la carne. O sea, no es haciendo cosas malas, sino pensando solo en las cosas de este mundo, desconociendo que hay algo más alto, que son las cosas del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando nos ocupamos del Espíritu, estamos teniendo vida y teniendo paz. ¿Quiere ver a una persona angustiada? ¿Qué está pasando en su vida? Quien no está trabajando por su espíritu. Todo lo que hace es por su carne, por su alma. Y nosotros mismos, cuando nos angustiamos más por las cosas de esta carne y del alma, no tenemos paz. Si tu espíritu está bien, dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan. Claro. El Señor dice, el que empezó en vosotros la buena obra. ¿Se da cuenta cuál es la buena obra? Que usted tenga vida espiritual. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Oremos para que podamos tomar la cena y que el Señor nos ayude a permanecer.